todos los jueves estamos transmitiendo con las alumnas de Emocionízate y llamamos a esta secuencia de conferencias Noches de Emocionistas. Si hay alguien por ahí conectado, nada más díganme si ya nos escuchan. Y pues les comentaba, esta línea de conferencias la llamamos Noches de Emocionistas porque este conjunto de alumnas que se titularon de Emocionízate son emocionistas, es decir, son personas que conocen su propio mundo emocional, pero no solo eso, tienen la habilidad y los conocimientos, las herramientas para poder acompañar a niños, adolescentes y padres de familia en el conocimiento de las emociones, en la regulación de estas emociones. Y cada una de ellas, a partir de lo que aprendió aquí, creó pues un artículo para ti en el que puedes sumarte a tu crianza, a tu autoconocimiento y con esos artículos que ellas escribieron formamos una revista en donde aquí en el pie de este video vas a encontrar el enlace donde tú puedes dejar tus datos para que te enviemos la revista que creamos con las emocionistas y puedas leer cada uno de los artículos que ellas han presentado un cachito cada jueves. Y el día de hoy te traje a Gibelé Ángeles. Ella es asesora parental y emocional. Además es creadora de educación consciente y nos hablará de un tema muy, muy importante que quita muchas creencias o que a veces tenemos como ahí un significado equivocado y ella nombró su conferencia Equivocarse es fracasar. Pues bienvenida, Gibi, ¿cómo estás? Hola Leti, ¿cómo estás? Yo muy contenta de estar aquí con ustedes esta noche. Ya ansiaba, la verdad, esta noche que llegara. Pues muchas gracias por estar aquí y compartirnos pues un pedacito de tu historia, de tu aprendizaje y ya ahora de tus habilidades. Y tú que nos escuchas, compártenos en comentarios qué significa para ti el error, mientras aquí Jive nos platica por qué decidió escribir sobre este tema. Y Jive, me gustaría que comenzaras a platicar qué es el error. Bueno, pues regularmente tenemos como este concepto de que el error es algo malo, que es algo equivocado, algo que incluso nos hace no valer como personas. Por ejemplo, este concepto yo lo adquirí pues obviamente de la manera en cómo fui criada. Yo debo confesar que el error muchas veces en mi casa fue castigado o el error pues no era permitido, incluso por ejemplo una baja calificación pues no estaba así como que del todo bien vista y sobre todo había como este argumento de, bueno, es que te exigimos o queremos una mejor calificación o un mejor resultado porque sabemos que lo puedes dar. O sea, como que había este mensaje de que tú puedes dar más, pero la verdad es que en el fondo, más bien el mensaje que yo recibía era otro. El mensaje que yo recibía más bien era, no puedes, no eres capaz, no eres suficiente, con eso que tú estás dando o con eso que tú estás obteniendo, no vas a ser aceptada o no vas a poder lograr o destacar o brillar. Entonces, creo que básicamente ese es el concepto que muchas veces tenemos del error, como que es algo malo, como que es algo que no nos deja avanzar, que no nos deja crecer y que sobre todo queremos evitar. Queremos evitar equivocarnos y queremos evitar cometer errores por esta creencia de que si me equivoco no valgo, no soy capaz, no puedo y no puedo lograr lo que yo quiero. Sí, esa es como la definición general que cualquier persona trae ahí, que es algo que debemos evitar, que debemos de cuidarnos de no caer ahí en el Uh error. -huh. Y Jive, entonces, ¿cuál sería la manera común de vivir un error? Para mí, fíjate que la manera en la que ahora vivo el error, pues es totalmente diferente.
Aprendí con el paso del tiempo y de las experiencias que el error no es más que una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Pues para hacerlo diferente, o es una oportunidad para hacerlo mejor, para hacerlo de un modo distinto. Y aprendí también que el error, pues son lecciones, son aprendizajes y que en verdad no tienen nada de esta connotación mala o de incluso querer castigar los errores o querer evitarlos. Eso es lo que he aprendido yo con el paso del tiempo. Okey. Y ustedes que nos están escuchando, coméntenos, ¿cómo se sienten ustedes cuando viven, un error? Aquí Given nos decía, es algo que te hace sentir mal, que te tienes que cuidar, pero para ti, ¿qué es? ¿Qué te hace sentir cuando vives un error? Y pues, Given, ¿cómo debería vivirse realmente el error? Como esta oportunidad y ver y ¿para qué nos serviría ver esta oportunidad a través del error? Sí, de hecho, por ejemplo, me gustaría comentarles algo que me pasó con mi hijo de 6 años, que fue donde yo caí en la cuenta de cómo estábamos viviendo el error en casa. Pues a partir de que empezamos con todo este tema del aprende en casa y que pues ahora a las mamás también nos toca hacerla de maestras y demás, pues todos los días ponía junto con mi hijo pues su libreta, sus colores, sus lápices, su goma, etcétera. Y me di cuenta que había una acción que yo hacía todos los días al estar con él, que era una acción que hacía rápidamente, involuntaria, y la Ujú. verdad es que también inconscientemente, de que pues cuando él estaba escribiendo o estaba haciendo un dictado o cualquier actividad, si yo veía que él se equivocaba o que ponía mal una palabra, yo inmediatamente tomaba la goma o el borrador y le borraba lo que había estado mal. Y pues fue curioso darme cuenta de este hecho porque ni siquiera daba oportunidad o daba permiso de que mi hijo se diera cuenta del error o de lo que había escrito mal, sino que yo, mamá, era agarro la goma y te lo borro. Es como si quisiera que el error desapareciera, que no existiera. Es más, como que ni vamos a tocar ese tema de que te equivocaste, porque realmente yo no se lo estaba permitiendo. Realmente yo ni siquiera le estaba dando a él la oportunidad de darse cuenta, sino que yo le ahorraba como que todos esos pasos a mi hijo y le ahorraba todo ese aprendizaje y yo lo borraba lo que había él escrito mal y simplemente le decía qué tenía que escribir o cómo lo tenía que hacer. Y bueno, la verdad es que fueron varios días en los que me caché haciendo esto, pero sí hubo un día en el que me di cuenta, hice un alto, de hecho hasta yo creo que como que dejé de respirar así por unos minutos, como que se me fue el aire y dije, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿No? ¿Qué estoy haciendo con esta acción? Yo sé que podría parecer algo como muy absurdo o muy ridículo, pero la verdad es que detrás de esa acción que yo estaba haciendo con mi hijo, pues había un aprendizaje que yo ya le estaba dando a él. Como, repito, como esta parte de, el error aquí no cabe. El error aquí no existe, no hay lugar para el error porque simplemente yo ni siquiera le daba chance a él de darse cuenta, sino que yo inmediatamente intervenía para solucionar o para resolver. Entonces, cuando me di cuenta de esto, me hice esa pregunta, ¿qué le estoy enseñando a mi hijo con respecto a esto? ¿Qué hay detrás de esa acción que yo tan cotidianamente ya estoy haciendo? Y la verdad es que, pues sí me detuve no solo en ese momento, sino en el transcurso del día y de los días, a darme cuenta de que realmente yo también le estaba enseñando esto a mi hijo, de que no había lugar para el error, no había lugar para equivocarse y que simplemente había que corregir rápidamente cualquier cosa que no estuviera bien acomodada o que no estuviera bien hecha. Y la verdad es que caí en la cuenta que yo no quería enseñarle eso a mi hijo. Yo no quería que él aprendiera eso con respecto al error. Yo quería que él se permitiera equivocarse, que corrigiera si era necesario, pero que no se quedara con esta idea de que equivocarse estaba mal
o de que equivocarse no estaba permitido en casa y no estaba permitido en su vida. Yo realmente me di cuenta que quería que él se equivocara, que quería que él cometiera errores, porque sé y me queda claro que también a través de eso aprendemos, que también a través de eso encontramos maneras de cómo hacer las cosas. Incluso muchas veces nos dicen, ¿no? Si tienes una respuesta mal en el examen y el profesor te la corrige o sabes cuál era la respuesta, es algo que ya no se te va a olvidar. ¿Por qué? Porque cometiste el error o contestaste mal y cuando te das cuenta cuál es la respuesta correcta o acertada, se te queda como muy grabado. Entonces, dije, ¿qué es lo que realmente le estoy enseñando a mi hijo y qué es lo que en verdad yo quiero que él aprenda? No solo para sus tareas escolares, sino para su vida diaria. Quiero realmente enseñarle que el error no cabe, que no hay lugar para él, o quiero que más bien se dé cuenta de que el error está bien y que forma parte de la vida y que también de esa forma podemos aprender. Exacto, y a lo mejor generar alguna emoción que no estaba ahí, como la ansiedad, la preocupación de estarse preocupando de no equivocarse, de no hacerlo mal, pero no como no comprender de manera muy profunda qué es lo que está mal, solo porque alguien más lo dice y entonces, pues los niños o cualquier persona aprende que otro es el que nos debe evaluar para decirnos qué está bien y qué está mal. Y pues nuestro sentido común, nuestro criterio propio, pues se va anulando, ¿no? Así como está platicando Jive. Jive, ¿y cómo le hiciste tú para poder resignificar esa definición de error que tú tenías? Ujú. Primero que nada, pues como dije, fue como hacer consciente esto que yo hacía de manera inconsciente. Fue como hacer un alto en esta actividad que yo estaba repitiendo con mi hijo y pues darme chance, ¿no? Como dije, un tiempo, unos días de pensar esto qué significa para mí, qué le quiero enseñar a mi hijo. Y bueno, cuando me di cuenta de esto, dije, la manera en la que estamos viviendo el error en casa no es la manera en la que yo quiero que tengamos pues el concepto del error, pues lo quiero cambiar. Como bien decías tú, quise darle un nuevo significado o resignificar el error en casa. Y lo primero que hice fue permitirme a mí misma equivocarme. Porque como decía al principio de esta charla, muchas veces cuando fui niña o adolescente o joven o hasta mi edad adulta, no se me permitió equivocarme. O muchas veces me equivocaba y pues era regañada o pues yo me sentía mal conmigo misma aparentemente por ese error. Entonces, lo primero que hice, que fue para mí lo más importante y lo que cambió todo, fue permitirme a mí misma equivocarme, darme ese chance, ese permiso de tener un error y de saber que seguía valiendo igual, que era la misma persona, que nada había cambiado, que me seguían amando, que yo me seguía amando a mí misma. Y pues fue algo aparentemente sencillo lo que hice. A mí me suele pasar muy seguido que cambio unas palabras por otras o como que quiero decir una palabra y luego se me ocurre otra y hago una fusión y sale algo así como chistoso. Entonces me pasaba en casa que de repente que me equivocaba y decía una palabra mal, mis hijos me cachaban y se reían y decían así como, ay, dijiste esto, ¿no? Pero así como chistoso. Entonces al principio la verdad es que como que sí me molestaba que se rieran no de mí, sino del error o de la equivocación que había tenido. Y pues lo primero que hice fue también yo reírme, también yo permitirme como quitarle ese peso tan grande que le daba yo al error, quitarle ese peso, esa carga a la equivocación y reírme, sentir esa ligereza del error, sentir esa parte cómoda de equivocarme y pues me reía y mis hijos se reían conmigo y la verdad es que después hasta incluso yo podía repetir la palabra o decirles, ay, ¿se acuerdan que dije tal cosa? Ah, sí, y nos reíamos. Entonces, pues eso fue lo primero que hice, darme chance a mí de equivocarme, porque la verdad es que no me daba mucho permiso de hacerlo. Siempre quería estar como en esta parte de doña perfecta y de siempre hago todo bien y todo me sale bien.
Y pues eso fue algo muy importante que logré en mí, darme permiso de equivocarme, de cometer algún error y de seguir adelante, como no engancharme en eso que no me había salido bien. Y con mis hijos, lo que hice, o con mi hijo de 6 años, que fue con el que agarraba la goma y literalmente le borraba el error, pues ahora decidí poner en las manos de mi hijo su libreta, su lápiz, su goma y permitir que él lo hiciera a su manera. Y de este modo yo le estaba dando y le estaba poniendo en sus manos no solo los materiales escolares, sino esa decisión, esa capacidad de que él sintiera que es dueño de sus decisiones, que es dueño incluso de sus errores o de sus letras mal puestas y que también tiene la capacidad de decidir si quiere cambiar algo o si lo quiere dejar como está. Aunque incluso a mí me cause cierta incomodidad, como ver una S en lugar de una C o ver una P donde debe ir una D. Es decir, aunque tal vez a mí me causara conflicto, si él decidía que estaba bien, permitírselo. Entonces, más bien, en lugar de ahora yo borrarle el error, más bien ofrecí esta parte de, te ofrezco mi ayuda por si la necesitas. Es decir, estaba ahí con él, me sigo sentando con él a hacer las tareas, pero le permito ya más esta parte de que él decida con qué letra lo quiere escribir, cómo lo quiere poner. Y si tiene alguna duda, estoy ahí para él, para que si él me quiere preguntar algo, pues entonces yo le responda. O si al final de hacer sus actividades él quiere decirme, lo hice bien o qué me falta o etcétera, pues entonces ya yo puedo intervenir. Pero ya no con ese control y con esa intervención rápida e inmediata que hacía, la verdad es que ya no. Y reconozco que obviamente al principio me costó trabajo y me fue difícil totalmente desprenderme de eso y dejar en mi hijo y en sus manos y en su mente y en su corazón y en su cabeza todas esas decisiones y esos materiales, esas herramientas. Al principio me costó, pero la verdad es que todos los días me hacía el firme propósito de permitirle a él equivocarse si era necesario. Y la verdad es que con el paso de los días me fui sintiendo mejor e incluso lo noté a él con otro carácter, podíamos hacer las tareas de otro modo, más contentos, sin tanta preocupación, sin esa carga de si él se equivoca yo lo tengo que borrar o que él estuviera preocupado, como decías tú hace un rato, de agradarme o de que yo no le dijera o le señalara en que se había equivocado. Y la verdad es que eso cambió por completo la manera en cómo vemos el error ahora en casa. Lo cambió de una forma extraordinaria para mí y también para él. Sí, lo que hiciste fue primero mirarte a ti Ujú. y darte permiso de hacer eso que no le permitías a tu hijo. Eso implica que tú viviste primero la experiencia del error para poderlo guiar y me parece extraordinario que hayas hecho eso. Primero verte a ti para permitirte eso que no, que estabas señalando, que estabas ahí corrigiendo de manera constante. Y esto que nos platica Jive de dejé en sus manos la libreta, la goma, su lápiz, es parte de enseñar a los niños a ser autónomos e independientes, porque es algo que siempre pues como mamás traemos ahí en mente, queremos que lo sean, pero a veces no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Y este Sí. ejemplo que Jive nos da del puso en sus manos el cuaderno y la libreta y me senté a su lado y le dije que cuenta con mi ayuda, creo que es un gran ejemplo y como dice ella, no es fácil, no es fácil porque ella venía con este aprendizaje del error de una manera diferente. Entonces, darnos la oportunidad de practicar, de tenernos paciencia, de saber que esto es paso a paso para hacer esa modificación que ella ya logró. Y pues, Jive, entonces, cuando te diste cuenta de esto, hiciste tú una modificación. Si tú no te hubieras dado esta oportunidad, ¿qué crees que hubiera pasado con tu hijo a largo plazo? De hecho, yo creo que ya estaba pasando con mi hijo.
Yo creo Ujú. que este aprendizaje que yo traía de, pues, de que el error estaba mal, que había que quitarlo, que no había lugar para él, siento que ya se lo estaba transmitiendo. En alguna ocasión nos pasó que él estaba dibujando y pues yo lo notaba enojado y de pronto decía frases como, no me queda, no puedo hacer nada bien, es que nada me sale bien, así como de verdad así en el extremo de que nada le salía, no me está quedando bien. Y también me empezó a llamar la atención cuando él usaba esas frases. De hecho, yo me preguntaba, bueno, ¿por qué mi hijo se expresa de esa manera si yo no le he dicho frases como esas? Tal vez yo no le había dicho mientras él realizaba alguna actividad, tú no puedes, nada te sale bien, no estás logrando hacerlo. Tal vez palabras así textuales no le había dicho, pero con esta manera de ser, con esta forma en la que yo veía el error, era lo que le estaba enseñando, era lo que le estaba transmitiendo a través de mis acciones. Entonces, hubo un día en que él estaba así enojado haciendo un dibujo y diciendo que no le quedaba y que nada le salía bien y etcétera, en el que yo le dije, ok, ¿qué te parece si hacemos este dibujo lo peor que podamos? Y pues obviamente que mi hijo se quedó con cara de sorpresa, se quedó extrañado, pero dijo, bueno, vamos a hacerlo. Y entonces los dos tomamos una hoja y nos pusimos tal cual hacia a garabatear y nos quedó un dibujo realmente, para cualquier persona que lo viera diría, ay, qué horrible está ese dibujo. Pero la verdad es que al final vimos el dibujo y nos reímos y dijimos, ¿ya viste cómo nos quedó? No, pues sí, está padre el dibujo. ¿Y qué te parece si lo hacemos otra vez? ¿Qué te parece si lo intentamos de nuevo? Entonces tomamos otra hoja y volvimos a hacer un dibujo y me di cuenta que tanto él como yo, en esta segunda oportunidad que nos dimos, estábamos disfrutando el proceso y que incluso si había un trazo imperfecto o alguna cosa en mi dibujo que no me gustara o en su dibujo que no le gustara a él, con toda tranquilidad, con toda comodidad y paz, podíamos tomar la goma, borrar y volver a hacerlo. Y la verdad es que eso me gustó porque en realidad eso es algo que yo quiero que vivamos, que no nos enganchemos en el error y que estemos sufriendo por eso y autocastigándonos porque me salió mal o porque no obtuve el resultado que yo quería, sino que más bien tenga esa capacidad de tomar una hoja en blanco, es decir, de tomar una nueva decisión, de tomar una nueva acción y volver a hacer algo, una creación, un dibujo, lo que sea. Yo sé que estas cosas que comento de tareas, dibujos, no se quedan ahí. Realmente son aprendizajes para la vida, realmente son cosas que mi hijo está aprendiendo y que de verdad yo agradezco y valoro mucho el que ahora podamos vivirlo de otra forma, porque obviamente que el error y la equivocación están todos los días y están presentes en nuestra vida y lo van a seguir estando. Entonces, por eso para mí es tan importante este significado que primeramente yo tengo del error, este significado que yo tengo de la equivocación y pues que es un significado que mi hijo está aprendiendo. Entonces, por eso es que titulé este artículo de la revista Equivocarse es fracasar, realmente es fracasar y la verdad yo creo que no. Estoy segura de que equivocarse no es fracasar. Equivocarse es tener una nueva oportunidad para hacerlo bien o para hacerlo mejor, para hacerlo de una forma diferente. Para mí el error es borrar si es necesario lo que escribí y pues tomar las acciones y las decisiones que yo crea mejor para pues para corregir o para volver a emprender el camino. Incluso para mí equivocarse pues es caerse y levantarse. Y pues la verdad es que por eso es tan importante para mí el darle un nuevo significado al error y que nos detuviéramos en casa, que yo me detuviera primero conmigo misma y luego con mis hijos para darnos cuenta cómo lo estábamos viviendo, porque el error o la equivocación es algo que nos va a acompañar siempre porque al final somos seres imperfectos y pues yo realmente creo que es importante cómo vivimos el error.
realmente quitarle esa connotación de fracaso, de no puedo, de no sirvo, de no soy capaz, de no soy suficiente, y más bien, como mencionabas, dotar a mi hijo de esas herramientas y de esas estrategias con las que pueda superar cualquier obstáculo y con las que pueda equivocarse las veces que sean necesarias para aprender. Sí, para aprender siempre como el error, como esa oportunidad de aprendizaje y como bien dices, hacerlo siempre diferente. Yo luego les digo a, a mis pacientes, pues ya encontraste una forma de cómo no hacerlo. Ujú. Incluso esto que comentas, yo me equivocaba o me equivoco en algunas palabras y corregir, ¿no? En ese mismo instante decir, no es lo que yo quería decir, lo que yo quería decir era esto, y es una manera de ir modelándole también a nuestros hijos o a los niños que pues se vale equivocar, que se vale corregir y no dejarlos que se sumerjan en esta preocupación, angustia de ya lo hice mal y quedarse ahí, sino dar el paso siguiente y no quedarse en esa zona de confort que a veces es bien muy dolorosa y difícil de salir. Bueno, ya que tú viviste esta experiencia, que te diste cuenta que el error puede ser en realidad una oportunidad con la que puedes crecer y puedes aprender, ¿qué, qué enseñanza crees que hayas dejado en tus hijos para cuando sean unas personas adultas? Wow, qué pregunta. Yo creo que les enseñé que está bien equivocarse, que todos lo hacemos, que no hay nada malo en ello. Y yo creo que algo muy importante que les enseñé y que aprendimos juntos es que equivocarse no es más que un paso necesario antes de tener un acierto. Y que en un acierto o que en un intento siempre va a haber esfuerzo, entrega y aprendizaje. Yo creo que eso es algo que aprendimos, que el error no es más que un paso que necesitamos dar, que es intentar, pero que en estos intentos siempre ponemos lo mejor de nosotros, siempre. Educa a largo plazo y ver qué otras posibilidades o crear estas posibilidades para la situación. Y pues bueno, yo te agradezco Ibe, que estuvieras aquí platicando de este tema y más que es una experiencia de vida personal. Te agradezco y que también pues te diste esta oportunidad para, pues, para enseñarle algo a tus hijos y pues algo para tus hijos. Entonces, pues así como Yive, muchas otras personas pueden estar aquí generando esta reflexión y me gustaría mucho que pudieran comentarnos qué es lo que es para ustedes el error, que ahora con esto que nos platicó Yive, ¿qué aprendieron? ¿De qué se dieron cuenta? ¿Qué descubrieron? Eh, ¿Qué fue, qué fue la nueva enseñanza que aquí Yive nos vino a compartir con esta experiencia de vida? Y pues, Yive, yo te agradezco mucho, pero antes de irte, me gustaría que me dijeras, para ti, ¿qué es ser emocionista, ya que formaste parte de esta formación? Sí, Leti, muchas gracias. Pues para mí ser emocionista, quiero confesar que es más que una palabra. Para mí ser emocionista es toda una experiencia. Es una experiencia de aprendizaje, de autoconocimiento, de sanación y también de transformación. Como decías hace un rato, esta parte de ser emocionista fue mirarme primero a mí, así tal cual y como soy, incluso con partes de mí que no conocía, que estaban ahí muy escondidas, pero fue mirarme a mí con compasión, con amor, con respeto,
con cariño, para poder mirar a otros de la misma forma. Entonces, por eso para mí ser emocionista es no solamente una palabra, en verdad que no es totalmente una experiencia. Pues muchas gracias, Give, por abrir tu corazón, por abrir tu vida, porque es una experiencia de vida que puede ayudar a otras personas. Te agradezco mucho el haber participado y si alguno de ustedes quiere leer de manera completa el artículo que escribió Give, aquí les estoy dejando el enlace para que nos dejen sus datos y te agradezco mucho, Give. Muchas gracias a ti, Leti. Bueno, pues si ustedes que nos están acompañando aquí quieren aprender más de emociones, pues yo les espero el próximo jueves a las 8 de la noche. Estaré con otra alumna que nos va a hablar del tema cuando la maternidad te alcance. Ella también formó parte de Emocionízate y su artículo aparece también en la revista y también te veo mañana a las 8 de la noche para platicarte cuál es mi granito de arena que tengo para ti, para que puedas elegir vivir cada vez mejor, porque recuerda que para ser papá y mamá sí se estudia. Pues yo les agradezco mucho estar aquí y pues compartan esta información que puede ser de gran ayuda para otras personas allá afuera. Que descansen y tengan bonita noche. Hasta luego.